buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la segunda clase. Segunda es, ¿verdad? Sí, Sí, segunda clase de la unidad en el espíritu. Hoy vamos a comenzar con la parte práctica de toda la base doctrinal que ha dejado el apóstol Pablo en los primeros tres capítulos. Y se comienza a poner en práctica la unidad en el espíritu. También aparece otra frase que es la unidad en la fe. Eh, Vamos a ver las dos cosas para ver cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando menciona uno la unidad en el espíritu y la otra la unidad en la fe? Pero vamos a orar, ¿verdad? Encomendar en las manos del Señor este tiempo. Oremos, bendito Dios y Padre nuestro, gracias por esta noche que nos permite de nuevo estar juntos a través de este medio, Dios, a través de nuestras computadoras, celulares inteligentes, tablet, cualquier medio que tengamos en el cual podemos estar participando y siendo también Dios, un buen oyente y el auxiliar de la presentación, pues que nos ayude también a entender, Dios, y principalmente que tu espíritu sea el que se manifieste. Hay cosas hermosas en este capítulo que vamos a estudiar de la epístola a los Efesios, que nos deja a todos ese conocimiento del que estuvimos hablando la semana pasada, esa inteligencia espiritual, la que nos demanda para entrar en este mundo espiritual en el cual tú, Dios, te manifiestas, manifiestas tu voluntad, manifiestas tu amor, la misericordia para con nosotros, tu compasión, todo eso, Dios, lo manifiestas. Y, y gracias Dios, porque tenemos el privilegio de escuchar tus consejos a través de tu palabra, escuchar los principios que debemos de seguir a través de tu palabra, Dios, y sigues ministrándonos hasta el día de hoy porque tu amor sigue vigente para con todos tus hijos. Gracias porque somos coherederos juntamente con Cristo y tu amor, el amor que ha mostrado tu Hijo, también nos lo has mostrado a nosotros. Gracias, mi Dios, porque has perdonado nuestros pecados y quieres que seamos como tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Dios, a ir sacando el viejo hombre de nosotros y mantenernos centrados en el nuevo hombre, creciendo espiritualmente y que estas oportunidades de crecer, de conocer y de entender lo que la palabra del Señor nos ha dejado a través de estas cartas, a través de la historia y de todo lo que la Biblia contiene, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Señor, que seas tú quien siga manifestándose. Y seas tú, Dios, el honrado, que seas tú el glorificado y seas tú, Dios, el centro de todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos, Dios. Gracias por este tiempo, que nos ministres y tu espíritu se manifieste, Dios. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, bienvenidos, amados hermanos, a esta clase. Eh, Hoy vamos a entrar al capítulo 4. Y no creo, como le decía el hermano Roberto, terminar el capítulo 4 hoy, porque tiene una riqueza enorme este capítulo. Así es que posiblemente tenga que realizarlo en dos sesiones. Pero eso no quiere decir que, o sea, yo no lo quiero llevar a la carrera. Lo que quiero es que aprendan, así como yo he aprendido estudiando el texto y preparándome para desarrollar cada una de las clases.
Así es que para no darle más vuelta, vamos a comenzar, sino antes decirle, ¿verdad? Que tengan la libertad de pedir las diapositivas si alguno las quiere utilizar en su iglesia, ¿verdad? Para desarrollar este curso también. Les voy a pedir también que tengan a la mano el capítulo 4 del manualito de Efesios que se les subió. Y si no, pues ténganlo ahí con su Biblia porque vamos a estar llevando la guía del capítulo en el texto, ¿verdad? En el texto vamos a estar visitando el texto casi en toda la clase. Así es que vamos a iniciar con la clase en sí. La unidad en la iglesia de Dios, viviendo para la gloria de Dios. Entramos a la parte práctica. La primera sección que vamos a ver está en Efesios 4, versículos del 1 al 6. Y vamos a ver la conducta de la iglesia. Capítulos 4, 5 y 6 hablan de la conducta, o sea, cómo debe ser la iglesia. Y la iglesia no es la institución, acuérdense. Es todos y cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo quiere Dios que nos conduzcamos? Y el centro de este libro es la unidad y quiere que estemos, de acuerdo a los primeros capítulos que vimos, unidos a su Hijo, unidos al Padre y unidos en el Espíritu Santo. Pero como iglesia también tenemos que mostrar esa unidad. Nos habla de la conducta terrenal de la iglesia. El, es el tiempo que nosotros nos permite vivir en la tierra, ya habiendo nacido espiritualmente, el capítulo 4 5 y 6 nos dicta cómo debemos de comportarnos y habla de nuestra conducta. Efesios 4, la iglesia es comparada con un nuevo hombre. Ya el viejo hombre está viciado, pero el nuevo hombre es aquel que comienza a crecer y a caminar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay algo sobrenatural en nosotros morando, que es el Espíritu de Dios. Y en el versículo 1 al 6 se exhibe a este hombre, al nuevo hombre. En el versículo del 7 al 16 la inhibición, la contención y abstención del hombre, o sea, todo lo que no debemos hacer, ¿verdad? Esa es la inhibición. La contención con qué estamos peleando y la abstención de qué debemos de preocuparnos, de abstenernos de seguir haciendo del nuevo hombre, de qué debe de abstenerse. Y el versículo 17 al 32 la prohibición, ¿verdad? Del nuevo hombre, que cosas que el Señor nos prohíbe y las vamos a ir viendo. Posiblemente, ¿verdad? Podamos llegar hasta el versículo 16 hoy, del 1 al 16 y del 17 al 32 lo dejamos para la próxima semana. La iglesia de Dios viviente en la epístola de Efesios es comparada con, en el capítulo 1, verso 23, un cuerpo, ¿verdad? Así que ahí Roberto nos va a ayudar con la lectura. Amén. Dice así Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo Amén. lo llena en todo, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo. En el 2:21 se compara con un templo. ¿Qué dice el 2:21? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor, nosotros, ¿verdad? La iglesia. Y nosotros como individuos también. Y luego en el capítulo 3 que vimos la vez pasada, se menciona la iglesia como el misterio, en el 3 versículo 4 Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. en el misterio de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Entonces, los primeros tres capítulos encontramos toda la base doctrinal
de que la iglesia es un cuerpo y que la cabeza es Cristo, que la iglesia es un templo y que es morada de Dios y Dios ha dado la gracia para que se manifieste en ella. Y que es un misterio, algo que estuvo oculto durante mucho tiempo, aún desde Abraham hasta hoy y ha sido revelado. Esta no es una nueva idea de Dios, sino que es una idea que siempre estuvo en el corazón y en la mente del Señor y la ha venido a manifestar con su Hijo Jesucristo. Y Cristo es el que vino a unir, como vimos en el capítulo 3 a esos dos grandes grupos, ¿verdad? A los gentiles y a los judíos. La iglesia está formada ahora de ellos y son un solo cuerpo. Ahora entramos al capítulo 4, versos 13 y 24, que se menciona el nuevo hombre. Así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ujú, Amén. ese es el nuevo hombre, ¿verdad? Y Amén. luego llegamos en el capítulo 5 se menciona a la iglesia como una esposa. Eso lo vamos a ver quizás dentro de 2 semanas. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia A la iglesia. y se Ujú, entregó a sí mismo por ella, por ella. Bien, y al final, como un soldado, la iglesia como un soldado en Efesios 6:11. vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ujú. Entonces, aquí vemos cómo Dios inspiró a Pablo para dejar esta instrucción y ver estas 6 características de la iglesia: un cuerpo, un templo, un misterio, un hombre nuevo, una esposa, pero también un soldado. Efesios 4 del 1 al 6, ¿verdad? Así es que aquí lo tenemos y dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta idea, este concepto lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es la unidad del Espíritu? En el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, este es el texto que vamos a estar estudiando en esta primera parte de la clase, del 1 al 6. Le vamos a dedicar tiempo especialmente al versículo 1, porque tiene una riqueza tremenda este versículo. El fundamento de la exhortación de Pablo, de acuerdo al versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Veamos. Yo pues, aquí Pablo está dejando claro que después de todo lo que ha dicho en el capítulo 1, 2 y 3, que es la base doctrinal, ahora trae un llamado a vivir correctamente, pero solo después de la aplicación que Dios hizo por nosotros. O sea, todo lo que Dios hizo en el capítulo 1, que mostramos la obra de Dios, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo por nosotros, luego las promesas que nos han sido dadas, las bendiciones y el habernos hecho hijos de Él, el habernos perdonado, el habernos puesto juntamente con el Señor Jesús. eh, Todos esos privilegios que Dios nos ha dado ya, algunos en promesa y otros ya vigentes, eh, son eso que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Yo pues, por todo lo anterior, Pablo está entrando ahora diciendo: estoy preso en el Señor, sí.
él estaba en la cárcel justamente en ese momento, pero también comprometido con el ministerio en el Señor. Eh, ese es algo bien encomiable del apóstol Pablo en esta carta y casi en las tres cartas que se escribieron de, de la cárcel, Colosenses y Filipenses. Bueno, está Filemón también, ¿verdad? Que se escribió de la cárcel. Y encontramos que él no solamente está preso por su condición física, pero la palabra preso no necesariamente es estar encarcelado, sino capturado, ¿verdad? Capturado. Y Pablo estaba capturado ministerialmente por Cristo, ¿verdad? Estaba comprometido con la misión que Dios le había encomendado. Estaba con el deseo de llegar hasta lo último en esa meta que Dios le había trazado, de, de llegar hasta donde el Señor le permitiera llegar y compartir el Evangelio con todos aquellos que se prestaran a escucharle y rendir su corazón al Señor. Esa es justamente la idea de preso que está dejando Pablo aquí. Entonces, yo preso en el Señor nos habla de que ya él está en una condición bien especial, pero que a pesar de la situación en la que está, él sigue vigente con el llamado y la vocación por el cual ha sido llamado él. Entonces el fundamento de la exhortación sigue siendo también esta segunda parte. Os ruego que andéis como. Os ruego que andéis como. Esta frase, os ruego, el apóstol Pablo usa la palabra paracaleo cuando dice ruego, os ruego. Es un ruego, es un llamado, es una exhortación, es una invitación. Pablo está convidando a la iglesia a que anden dignos de la vocación con que fueron llamados. Entonces es más como, como, como el corazón de Pablo abriéndose a la iglesia de Éfeso y diciéndoles, miren, yo de veras, de todo corazón les digo que que anden como es digno. Y casi un mandato es el que le está dando aquí con la palabra andéis, porque está en un imperativo, como un mandato, como una ordenanza a seguir. Y el ruego, pues, es acompañado de ese mandato, exalta el mandato en sí, y poniendo como diciendo, mira, si es que tenés que hacerlo y no te olvides de eso. O sea, cuando se recalca de esa manera, es que para Pablo era importantísimo que ellos no solamente entendieran de acuerdo a la oración que Pablo hizo en el capítulo 1, sino que aquí, eso que entendieron, eso que ya asumieron, pónganlo en práctica. Eso les está diciendo Pablo. Que andéis como. La frase andar como es una metáfora que sugiere un estilo de vida. Eso es lo que realmente Pablo está anunciando. Eso es lo que realmente Pablo está exigiendo. Esa es la exhortación que Pablo está haciendo. Miren que su estilo de vida, hermanos, está diciendo, que sea acorde al llamado, a la vocación con la que hemos sido llamados, ¿verdad? Exhorta a los cristianos a que su comportamiento refleje su fe. Y eso es un mandato también para nosotros, ¿verdad? Es un principio. Nuestro estilo de vida. ¿Qué estilo de vida estamos teniendo ahora? Seguimos en un estilo de vida medio cristiano y medio gentil, o más bien dicho, medio en la carne y medio en el espíritu, o estamos luchando con el pecado, pero a pesar de eso vamos en una línea creciendo espiritualmente. Nuestro estilo de vida, ¿cómo es? ¿Con un pie en un lado y otro pie en el otro?
o tenemos partidas la mente, ¿verdad? De un lado la mente hacia Cristo y la otra la mente hacia el mundo. Y Dios no quiere eso definitivamente. Eso es lo que nos está dejando claro aquí Pablo y por eso está exhortando. Y que nosotros en el día a día pongamos en práctica a través de mi comportamiento mi fe. Si esa fe ha crecido, pues así me comporto. Pero si no he crecido mayor cosa, no esperemos el comportamiento del creyente, cambios, que su comportamiento sea diferente, que su comportamiento sea de imitar, sino va a seguir siendo siempre el mismo. Por eso está aquí Pablo exhortando sobre esto. Entonces, todo este primer versículo habla de tener un estilo de vida que manifieste una fe en la cual realmente estamos creyendo, ¿verdad? Si yo me considero un hijo de Dios, si yo me considero un cristiano, pues debo de reflejar ese, esa identidad que ya tengo en Cristo, esa marca, ¿verdad? Que ya está en mí. Yo no soy cualquier cosa, soy un hijo de Dios y como hijo de Dios tengo que comportarme respetando, obedeciendo al Señor en todas las cosas, aunque me cueste. ¿Verdad? Dios ve las intenciones, Dios ve las actitudes en nosotros y sabe cuando realmente estamos luchando por no volver a caer en situaciones que son contrarias a lo que Dios nos dice que seamos. Entonces, ese es el centro de este capítulo y de lo que Pablo está diciendo en el versículo 1. Ahora, también digno de la vocación que andéis, ¿verdad? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. Entonces, como es digno de la vocación, nos indica que el creyente debe reflejar la calidad de su llamado. ¿A qué hemos sido llamados? Ya lo vamos a ver. No se trata de un esfuerzo por ganar el favor de Dios. No, hermanos. No es que Dios se va a contentar porque estoy intentando hacer lo bueno, pero deshago todo lo bueno con otras cosas que hago en la vida, sino es una respuesta de gratitud a su amor y a su gracia mostrada a mí. Toda la obra de Dios que muestra en el capítulo 1, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, es suficiente para dar gracias a Dios, porque ha mostrado su amor, su misericordia, su benignidad en todos y cada uno de nosotros, aquellos que estamos luchando con la situación del pecado. Entonces, no es cuestión de hacer un esfuerzo. Hoy me voy a esforzar, ¿verdad? Como dicen los alcohólicos anónimos, por lo menos los que yo conozco aquí que practican eso y he oído, ¿verdad? Y he oído testimonios de ellos que dicen, hoy no tomo, hoy no tomo, hoy no tomo, y no toman, ¿verdad? Pero el día que toman, agarran zumba, como decimos aquí, y les cuesta restablecerse de nuevo. Pero el creyente ya no es cuestión de que hace el esfuerzo, no, hoy no pienso mal, hoy no hago mal, hoy no actúo mal, sino tiene su mente renovada, su mente cambiada y ya no piensa como antes, ya no razona como antes, ya no actúa como antes, sino que actúa como Dios, como Cristo mismo nos dejó el ejemplo de a seguir. Entonces, la dignidad de la vocación se muestra en la vida diaria y debe ser un reflejo de la transformación que ha ocurrido en mí a través de la obra de Cristo. Si yo no considero, no le doy la importancia, no le doy la relevancia a la obra de Cristo en mi vida y en la forma de ser, en mi forma de comportarme, en mi estilo de vida, estoy pisoteando el trabajo y la obra de Cristo en la cruz. Eh, y si no estoy consciente de eso, tengo problemas con el pecado y tengo problemas con Dios. Pero Dios me sigue amando a pesar de eso.
¿verdad? Porque sigo siendo un hijo de Él. Sí, realmente he entregado mi vida al Señor, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es importante que entendamos que esa vocación, que no es mi vocación, no es un esfuerzo, sino que es la vocación de nuestro Señor Jesús y reflejar la obra de Cristo en mí y en mi estilo de vida. Ese es lo que Dios desea, esa vocación con la cual yo fui llamado, ¿verdad? Ese es justamente lo que Dios quiere. Entonces, con que fuisteis llamados, veamos esta frase, no es un llamado a servirle, ojo con esto. Pablo está diciendo, lo que está diciendo aquí, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, no está invitando a servirle a Dios, sino se refiere a la vocación de Cristo, a su carácter, a su amor, su entrega y su obediencia a su Padre. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Esa es realmente la vocación y el llamado. El llamado es ser como su hijo. Esa es la meta, ¿verdad? Ese es el propósito de, como vamos a ver un poquito más adelante, de que seamos como su hijo Jesús. Y eh, no es el servirle a Dios, es una gratitud. Es algo que se convierte en una virtud, como dice allá Segunda de Pedro, capítulo 1 versos 5 3 5 le dice, añadida a vuestra fe virtud. Habla de un comportamiento que no necesito ser empujado a hacerlo, sino que nace de mí, ¿verdad? Así como una persona que se le considera caballerosa es porque no necesitan decirle, mira, hey, sé caballeroso, ¿verdad? Ayúdale aquí, sino eh, ni, ni le han dicho nada y ya la persona está ayudando a uno, ayudando a otro, haciendo esto, haciendo lo otro, y no es que sea metido, sino que le nace en su corazón y lo ha aprendido y se convierte en una virtud en él. Ese es justamente lo que está dejando aquí Pablo, ¿verdad? Ese llamado. Las virtudes de Cristo, el carácter de Cristo debe estar reflejado en nosotros. Entonces, el servirle a Dios debe ser el resultado de entender lo que yo soy y lo que Dios ha hecho por mí, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, como les digo, no es que mi respuesta va a ser servirle a Dios y con servirle Él va a estar contento, no. Es el servirle a Dios es un agradecimiento. Es el resultado de que he entendido, ahora no soy cualquier cosa, soy un hijo de Dios. Soy alguien que Dios me ha comprado por sangre, la sangre de su Hijo Jesús. Y soy una persona que ahora puedo caminar en el mundo espiritual por el Espíritu de Dios que mora en mí. Y puedo ser guiado por el Espíritu, puedo descubrir cosas a través del Espíritu tremendas en la palabra de Dios, verdades absolutas que me ayudan a ministrar mi vida y a fundamentar mi fe cada vez más. Entonces, ese es justamente lo que Pablo está diciendo. Y voy a pedir que lea Roberto, que está aquí, el texto de Hebreos 5 7 al 10. Amén. Dice así, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Amén. Yo he resaltado algunas palabras aquí. Temor reverente. Aprendió la obediencia. Eterna salvación, autor de eterna salvación y
a todos los que le obedecen y sumo sacerdote. Y este texto, hermanos, este es el texto que a mí, cuando yo lo estudié, cuando yo lo analicé, este, y esto tómenlo con pinzas, ¿verdad? Es mi percepción de, de esto relacionado con dos textos de los evangelios cuando Cristo estuvo en el huerto del Getsemaní. Cuando dice y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando esos 3 años, esos 33 años que aquí pasó en la tierra y esos últimos años que él pasó con sus discípulos, cuando antes de ser entregado, después de la cena, él fue a orar al huerto del Getsemaní y él dice ahí en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, pues aquel momento cuando él dice, el texto dice que era tan intensa su oración que de su rostro caían gotas y parecían como que eran de sangre. No es que era sangre, parecían como sangre, dice. Y lloró, ¿verdad? Dice, y clamor y lágrimas para que lo librara de la muerte. Fue oída a causa de su temor reverente. Este temor reverente en el Antiguo Testamento es el temor de Dios. Eso es el temor de Dios, el temor reverente. O sea, Cristo manifestó ese temor de Dios hacia obediencia, ¿verdad? Como dice ahí, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué es lo que padeció él? ¿A qué realmente le temía Cristo? Esa es la pregunta que podemos hacernos. Eh, pues como dice Efesios, Filipenses capítulo 2, dice que él no se aferró a ser como Dios, como cosa que a tomarse, ¿verdad? Del tenerla como una carta escondida, ¿no? Sino que se despojó, dice. Esa palabra despojar indica que Cristo, por eso les digo, que este versículo y eso que dice Filipenses es lo que a mí me llevó a concluir que Cristo, él, cuando fue a la cruz, cuando entregó su cuerpo, eh, fue el hombre el que murió en la cruz, pero eh, su santidad se mantuvo intacta. Y realmente, ¿dónde fue realmente que él venció? Él venció en el huerto del Getsemaní, porque ahí él tomó la decisión de someterse a su padre. Por eso que él dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Esa frase, el no la mía, ¿qué es lo que él temía? No temía los golpes, no temía a los latigazos, no temía al desprecio de su mismo pueblo, a su gente, no temía al dolor en la corona de espinas, no temía a nada que hicieran contra su cuerpo, sino a su verdadera santidad. Entonces Cristo entregó su santidad a su Padre y sufrió, fue como hombre, como dice Efesios, como hombre fue a la cruz y como hombre tenía que padecer para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser redimidos. Él nunca perdió su santidad, pero el hombre que fue a la cruz absorbió todos los pecados de nosotros. Y esa decisión que Cristo tomó en el huerto del Getsemaní, lo que hizo después era consecuencia de su decisión en el huerto del Getsemaní, como un matrimonio, ¿verdad? Cuando yo me recuerdo creo que esto lo compartí la vez pasada, cuando nosotros nos comprometimos, cuando nos casamos con mi esposa, ya nosotros habíamos tomado la decisión mucho antes. Cuando tomamos la decisión de casarnos, cuando tomamos la decisión de unir nuestras vidas y unir todo lo demás, eh, allí asumimos.
que, que íbamos a estar hasta que el Señor quisiera. Y la boda religiosa, la boda civil, fueron nada más las consecuencias de la decisión que nosotros tomamos allá en una mesa, sentados en un par de sillas y juntos. Allí tomamos la decisión y oramos. Allí fue la decisión. Lo demás fueron consecuencias de eso. Y es similar a eso. Y por eso digo, lo que yo veo, ¿verdad? Es que Cristo tomó la decisión en el huerto del Getsemaní. Y ahí Dios le dio fuerza, le dio fortaleza el hombre, a Cristo como hombre. Y así fue como sufrió, así fue como él, como dice Isaías 33, 53, que que fue partido, que fue golpeado, sí, el hombre, y tenía que pasar por eso para que nosotros pudiéramos ser redimidos por el derramamiento del hombre, de Cristo hombre, en la cruz. Entonces, esta vocación de Cristo es justamente el llamado que Dios está haciendo, ¿verdad? Y que mostremos ese amor referente, o sea, ese temor de, de- a Dios como un sentido de obediencia a Él, en el que aún su Hijo Jesús se sometió al señorío de su Padre, no haciendo su voluntad, sino que la voluntad de su Padre. Y eso vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que le obedecen, para los que estamos sometidos al señorío de Cristo. Y fue declarado por eso sumo sacerdote, ¿verdad? Y él tenía que cumplir esa condición de ser sumo sacerdote para entrar con libertad al lugar santísimo, como los sumos sacerdotes. Entonces, destaca la importancia de vivir de acuerdo a los principios y los valores demostrados por su Hijo Jesús, la vocación. La vocación se refiere a la llamada divina que cada creyente ha recibido para ser parte del cuerpo de Cristo y contribuir a la edificación de la iglesia. Todos ustedes y yo, Dios nos ha llamado para contribuir en el desarrollo del cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo y contribuir a la edificación, o sea, al crecimiento de la iglesia. eh, Todos y cada uno de nosotros. Esta llamada no solo implica salvación, sino también una responsabilidad de vivir de acuerdo a los estándares del reino de Dios. Y los estándares del cuerpo del reino de Dios habla del carácter del creyente, cómo tienen que ser. Ahí en las bienaventuranzas encontramos el carácter de los que van a ser parte del reino de Dios. Ahí están todas las bienaventuranzas, es el carácter de Cristo mostrado a través de las bienaventuranzas. Manso, humilde, sufrido, que no se cree que sabe todo, sino que es aquel que es pobre en espíritu, que se siente, siempre se siente pobre ante la grandeza de Dios, ante la grandeza de su Hijo Jesús. Nos hace falta mucho para ser como y conocerlos a ellos. Así es que esa es la idea que nos deja esa bienaventuranza. No es que sea un neófito o sea un no creyente, sino de alguien que siempre está necesitando de Dios espiritualmente. Entonces, esas bienaventuranzas hablan justamente de todo esto, de ese carácter. Y el sentido de responsabilidad de vivir de acuerdo a nosotros es estándar, que incluye la humildad, la paciencia y el amor hacia los demás. Ese es justamente los que nos está diciendo. ¿Y con qué fuiste llamado? Dice. La vocación o llamado se refiere a la elección de Dios, el propósito que tiene para cada creyente. El llamado implica una responsabilidad, una invitación a vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios y al Evangelio. ¿Verdad? Vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios, del bien
en santidad y de acuerdo al Evangelio, o sea, al modelo que Cristo nos dejó para vivir ese carácter, esa forma de ser, esa forma de proceder. eh, Eso es lo que Dios quiere y por eso siempre es bueno preguntarnos, Señor, ¿esto que estoy pensando es bueno? ¿Así lo pensaría Cristo? Cuando estemos pensando algunas cosas, cuando estoy actuando de alguna manera, Dios, está bien lo que estoy haciendo, ¿verdad? Voy en el camino correcto y si hay algo ahí que es una cosquillita, no, mejor no sigo, ¿verdad? Mejor pido consejo y que me digan si voy bien por ese camino, en el camino que esté tomando. Yo recuerdo que siempre andaba, yo pasé mucho tiempo sin tener novia y sin casarme, ya me casé algo madurón. Y recuerdo que me gustaban algunas chicas de la iglesia y yo le decía a mi cuñada, la esposa de mi hermano Lanchi, y le decía, mira, fíjate que me gusta tal señorita. Y ella siempre me daba consejos, no, por ahí no vayas. No, a eso, tal vez me dice. Entonces yo siempre pedía orientación porque ella era una mujer muy sabia en relación a, a las chicas, ¿verdad? Y dije yo, bueno, ahí tengo la que Dios se ocupa para guiarme. Una vez que no seguí su consejo y fui a pegar en los dientes, pero aprendí, la verdad, aprendí. El carácter del creyente. De acuerdo a Efesios 2 ya terminamos el versículo 1. Vamos ahora al versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Así que voy a pedir a Roberto que nos lea los dos versículos ahora, el uno y el 2. Amén. 4:1 y 4:2. Sí, Amén. Dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los a los otros otros. en amor. En amor. Muy bien, entonces aquí está hablando del carácter. ¿Cómo debe ser el carácter del creyente? Con humildad, con mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos a los otros, porque a veces hay algunos hermanos que de veras hay que soportarlos con mucha paciencia. Con humildad en la forma de pensar, humildad de mente. Eso es lo que está mencionando Pablo ahí, humildad de mente, ¿verdad? No es de hacer, de exaltarme o ponerme sobre otros por lo que yo sé, por lo que yo soy, sino una mente entregada, subordinada al Señor y mostrando una humildad en ese sentido. Pablo es un ejemplo de esto. Pablo era un erudito en la ley, pero a pesar de eso, él siempre mostró esa humildad, humildad de mente y tenía un conocimiento tremendo. Entonces, con toda mansedumbre, dice, apacible, con dulzura, manso. Miren, echémosle azúcar a o miel a nuestro carácter, a nuestra forma de ser y que nos endulce, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere endulzarnos, que seamos apacibles y mansos, no mensos, sino que mansos. Mateo 11:29, que nos dice, Robert, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde manso de y humilde, corazón, y hallaréis descanso para vuestras descanso. almas. Amén. Entonces el ejemplo es Cristo, seguir a Cristo, porque Él es humilde de corazón. También es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, que estemos, seamos dignos de ese llamado, ¿verdad? Al cual Dios nos ha dado. Entonces, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, dice, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Acuérdense que vimos en el capítulo 1 el que
Pablo en la oración que él hace va del corazón a la mente y de la mente, quiero decir, va de la mente física al alma y del alma al corazón. Ese es el orden, ¿verdad? Entendemos, razonamos y lo llevamos al corazón, o sea, a que haga raíces en nuestra vida espiritual y que transforme nuestra mente. Ese es el llamado de Pablo por la oración cuando pedía a Dios de que los efesios entendieran todo lo que era la obra de Dios, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. El carácter del creyente, Efesios 4:2 habla de soportándonos con paciencia. Soportar es sostener uno mismo en contra de. O sea, a veces tenemos que sostener algo, un principio, a pesar de que sea en contra mío, de padecer, de soportar, de sufrir y de tolerar. Es ese soportándose. A veces hay que soportar a unas personas. A veces a esas personas de veras que no quisiéramos, ¿verdad? No quisiéramos cargarlas, pero hay que soportarlas. Esa es la idea que está dejando aquí Pablo, con amor, con toda paciencia, ser apacibles, con dulzura y mansos. Andar como es digno de la vocación con que fue llamado. Aquí está cómo podemos contribuir a la unidad del Espíritu. Por eso es que le estoy dedicando tiempo a estos primeros 6 versículos. ¿Cómo podemos contribuir a la unidad del Espíritu dentro de la iglesia, dentro de mi casa, en el trabajo, en la universidad, en donde yo esté? Y si estoy con un grupo de creyentes, mucho más todavía, ¿cómo contribuir a la unidad del Espíritu? Primero, andar como es digno de la vocación con el que fui llamado. El versículo uno, el análisis que hicimos del versículo uno es mi carácter, mi forma de ser, que sea como la de Cristo, que me comporte como hijo del reino. Ese es lo lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que ese llamado y la vocación no es mi vocación, sino que la vocación de Cristo, el ejemplo de Cristo. Andar con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que voy a pedir a Robert que nos lea ese versículo 3 Amén. Dice así, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. en el vínculo de la paz, solícitos. Y la palabra solícitos es, eh, de hacerlo ya, ¿verdad? De hacerlo ya, de hacerlo con un interés de veras de, de querer hacerlo, de deleitarme en aquello que estoy haciendo, solícitos en guardar, de preocuparme porque la unidad del espíritu se mantenga, porque eso me va a vincular hacia una paz, hacia una tranquilidad, a mí y a todos los que están a mi alrededor. Entonces, repito, 4 cosas, ¿verdad? 4 cosas que contribuyen a la unidad del espíritu. Andar, andar como es digno de la vocación con la que fui llamado, andar con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros y solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ya vamos a ver los otros elementos de esto, pero la unidad del espíritu hay que guardarla con todo el contenido que anteriormente estamos mostrando en los versículos anteriores. ¿Cómo contribuir a la unidad del Espíritu? Voy a pedir que nos leas los siguientes versículos, Robert. Y amén. Ok. Efesios 4:4 dice Cuatro así, cuatro. Ujú. un cuerpo y un Cuerpo. espíritu, Ujú. como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, Una esperanza. Ujú. de vuestra Sigue. vocación, de vuestra Ajá. vocación. Ese es el 4:4. Le debo el 5. Sí. Dice, un Señor, una Un fe, Señor.
una fe un bautismo. o un bautismo Y el 4:6 dice, un Dios o un y Dios Padre de todos, de todos, ¿verdad? el, Entonces, ajá, termina el el, 6 el cual es sobre todos y por todos y en y todos. en todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contribuir a la unidad de la fe? No solamente los primeros cuatro elementos que vimos, sino estos diferentes siete elementos. Siendo un cuerpo, la iglesia, teniendo un espíritu, uno solo, teniendo una misma esperanza, la cual Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesús. A esto le llamamos la salvación y el reino. La salvación y el reino está compuesto de justamente esto que ya está un poquito más adelante. Perdón de pecados, reinar juntamente con Cristo y ver a Cristo cara a cara. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. El perdón de pecados, el reinar juntamente con Cristo y de ver a Cristo cara a cara. Luego el versículo 5 nos habla de tener un solo Dios, de tener una sola fe y de tener un solo bautismo, teniendo a Dios y a Padre en un Dios y Padre de todos. Entonces esto habla del llamado. Nos ha llamado a ser una unidad. Una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Y ser como Cristo, tal y como lo leímos allí en Hebreos. Y una sola esperanza gloriosa. Esta es la clave de este versículo, hermanos, quiero decir, de este capítulo. ¿Cómo contribuir? Y este es el tema del curso, ¿verdad? ¿Cómo contribuir a la unidad del espíritu? Aquí no está hablando el texto, y ya lo vamos a hacer el análisis de esta parte. Eh, bueno, agrego esta parte, ¿verdad? ¿Cómo es Dios para con nosotros en la plenitud de Dios, que es nuestro único Dios, que es Padre de todos, que es sobre todos y que es por todos y que es en todos? Esto no lo voy a desarrollar porque está bien claro, aunque lo podría seguir desarrollando con otros versículos. Pero quiero llegar a esto, ¿verdad? Nos encontramos en un poderoso recordatorio de la importancia de vivir de manera coherente con nuestra fe. Este texto nos invita a considerar cómo nuestras actitudes y comportamiento pueden influir en la unidad y la salud de nuestra comunidad cristiana. La humildad, la paciencia y el amor son características que deben prevalecer en nuestras interacciones diarias, no solo dentro de la iglesia, sino también en nuestra vida cotidiana. Ese es el llamado que está haciendo Pablo aquí. Y ese es el centro de estos versículos. Como vemos, este texto desafía a pensar en nuestras propias prioridades y en cuánto estamos dispuestos a sacrificar por nuestra fe. En un mundo que a menudo promueve el individualismo y la autosuficiencia, el llamado de Pablo nos recuerda que somos parte de algo más grande, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Esto implica que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y que cada uno de nosotros tiene un papel único en la edificación de la iglesia, hermanos. Y esto es central. El que no ve esto no está viendo realmente lo que Dios quiere para su vida. Todos tenemos un papel único en la edificación de la iglesia. Y justamente nos desafía a pensar sobre qué cosas le estamos dando prioridad, si le estamos dando prioridad a las cosas que me alimentan la mente física, la mente carnal, o a las que alimentan mi mente espiritual. Qué estoy dispuesto a sacrificar por mi fe, para que mi fe crezca? Y yo les felicito, ¿verdad? Porque han puesto ustedes de su parte en sacrificar tiempo para poder estar en esta clase.
¿Cuántos se han inscrito y no están, no permanecen en esto? Tienen otras prioridades y yo no, o sea, no, no, no me quejo de eso porque o sea, no es en cierta medida mi problema, sino es el problema que tienen con el Señor. Y, y el que venga, el que esté dispuesto a aprender, y yo con gusto, ¿verdad? Estoy siempre dispuesto a enseñar cuando estas clases las he dado, porque ustedes ven ahí esa sello que tiene Nueva Esperanza, es mi iglesia. Y este curso lo he dado presencial. Y ahí me bombardean con un montón de preguntas, y está bien. Y algunas les doy respuesta, a otras ya me invitan a estudiar más. Vamos aprendiendo juntos con los hermanos, y cada quien tiene su rol, ¿verdad? Por eso es importante esto. Y finalmente la exhortación a andar como es digno nos lleva a una vida de intencionalidad, ¿verdad? Una vida de intencionalidad. Tener intenciones, pero hacerlo, o sea, cumplirlas, no quedarnos solo con la intención. No se trata solo de evitar el pecado, sino de activamente buscar vivir de una manera que glorifique a Dios. ¿Qué tanto está glorificando a Dios su vida, hermano? ¿Qué tanto su forma de ser, su forma de pensar, su forma de proceder está honrando a Dios, está glorificando a Dios? Esa es la pregunta de reflexión que podemos hacernos. Y si estoy consciente de que no, pues oremos, ¿verdad? Que a Dios que me ayude, así como encontramos la oración allá en el Salmo 19, donde el rey David, que es el autor de este salmo, le dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y le dice: Señor, que la soberbia no se enseñoree de mí, porque quiero estar limpio y quiero honrarte. Es en cierta medida lo que está transcribiendo en esos 2 o 3 versículos casi al final del capítulo del Salmo 19. No sé si ese deseo del rey David, de que aún habían cosas en él que no le reconocía, no les identificaba como pecado, le dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. Algunos tenemos pecados que son deleites, y acuérdense, no, el pecado no debe de sentirse un sentido de culpa a nadie. El pecado, la palabra que utiliza Pablo y en la Biblia que se utiliza para pecado, es errar al blanco. ¿Y qué es errar al blanco? En este sentido es errar en lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer, el no cumplir con su voluntad, el no asociarme con Dios para tener un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios quiere que yo viva, así como su Hijo Jesucristo. Así que ese es a lo que nos ha llamado. Y no sé la hora que son. Vamos a ver, 34, creo que todavía tengo unos 10 minutos. Voy a desarrollar esta parte, ¿verdad? El capítulo 7, el capítulo 4, versos del 7 al 13, voy a tratar de llegar al 13 para quedarme ya con el 14 hasta el 32 la otra semana. Dice el versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso es lo que nos dice este versículo. Así es que veamos. Voy a pedir a Roberto que nos ayude leyendo el 7 y el 8. Amén. Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo Ujú. cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio Amén. dones a los hombres, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una reflexión en eso. Los dones por gracia. Lo que hizo Cristo por nosotros. Ahí está, dio dones a los hombres.
Pero ahí hay un contraste, ¿verdad? En el versículo 7 y habla de la unidad entre Dios y los hombres. O sea, los dones es esa unidad entre Dios y los hombres, porque se ministran única y exclusivamente a través del Espíritu y son para servirlos y ponerlos en ejercicio. ¿A dónde? En la iglesia. Y a cada uno dice Dios que nos ha dado dones. ¿Conoce usted su don, hermano o hermana? ¿Sabe que Dios, qué don le ha dado Dios? Y esa es una pregunta importantísima que debemos de dar respuesta y estar seguros de cuál es el don, porque una vez conozco mi don, entonces ya, y no es cuestión de que si ya lo conocí, hasta entonces voy a ponerlo en ejercicio dentro de la iglesia, en alguno de los ministerios. No, es ya, ¿verdad? Esa inclinación que yo siento, si quiero, yo me siento inclinado, ¿verdad? Me gusta trabajar ahí con los niños, me gusta dar clase o me gusta servir, ¿verdad? Ayudar ahí en el parqueo, ayudar atendiendo a la gente que va llegando dentro de la iglesia, me gusta servir dentro de eso. Ah, no, a mí me gusta vengo, ¿verdad? Tengo tiempo para venir a la iglesia y apoyar en qué puedo arreglar aquí, ¿verdad? Se está arruinando aquí. Eso también es importante y relevante. Y si usted tiene condiciones económicas y le pone el Señor el don de dar, amén. Dios va a encargarse de todo lo demás, ¿verdad? El don de dar, el don de presidir, el don del el diáconos, los maestros, y por eso es lo que vamos a ver aquí. Son dones que Dios ha dado y hay que ponerlos en práctica. ¿A dónde? Dentro de la iglesia. ¿Para qué? Ya vamos a verlo, ¿verdad? Ya lo tienen ahí. Entonces, la gracia. La gracia es una actitud, es algo gratificante, específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, no es que cómo se manifiesta la gracia y ahí, ¿verdad? Y la escondo, no. Es un reflejo, mi vida, de la forma en que esa gracia se ha manifestado en mí, ¿verdad? En mi corazón. Es una transformación, es un favor inmerecido, es el amor de Dios en pleno, mostrado. La gracia de Dios es justamente eso. Entonces el contraste, pero es el hecho de que subió o que leyó, le voy a pedir que leas ahí el versículo 8 de nuevo, o el 7 creo que, perdón, dice, pero, Sí, amén. ajá, Sí, sí. el 7. El 7. Pero Ujú. acá, no. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lee el 8 por favor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y Ujú. dio dones a los A los hombres. hombres. Bien. Pablo ha citado allí el Salmo 68:18, pero le cambió algunas cosas, ¿verdad? Y ese pero es un contraste de el que subió y descendió. Veamos lo que dice allí el 68:18. Léelo, Robert, porfa. Amén. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para Ujú. que habite entre ellos ya Ajá. Dios. Dios, para que habite Dios en ellos, ¿verdad? Entonces, subiste a lo alto. Cautivaste la cautividad. Esa cautividad es el pecado en el hombre. Eh, el Salmo 68 se queda como, como, como en una esperanza que se va con realizar. Pero ahí efectivamente dice, tomaste dones para los hombres. O sea, se le dieron a Cristo la autoridad y Él la tomó, ¿verdad? Lo recibió, pero no se quedó con ellos, sino que los dio. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Allá el Salmo 68 dice, tomaste dones para los hombres,
pero allá los tomó y aquí los dio. ¿Verdad? Y llevó cautiva la cautividad. Ya dice, cautivaste la cautividad. Y aquí dice, llevó cautiva la cautividad. O sea, nos liberó de esa cautividad que teníamos del pecado. Y además de eso, nos dio, repartió dones a los hombres. Voy a pedir que leas Hechos y Tito. Sí, amén. Dice así. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo sí recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Tito. Ujú. Sí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Men, ahí es un complemento ese versículo, de esos versículos de Tito, capítulo 3 a lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? La herencia, la esperanza, es Cristo el autor de todo eso y nos ha dado los dones. Entonces, en el versículo 9 voy a pedir que leas el versículo 9. Amén. Dice así, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ujú. Amén. Entonces ese sino, ¿verdad? Descender y ascender, bajar y subir. Ese es el contraste. Cada vez que ustedes en la Biblia encuentren sino, pero, hay un contraste. Alto, bajo, gordo, flaco. Y aquí está hablando de ascender y descender, de bajar y de subir. En el versículo 9 dice que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y eso nos dice también Juan 3:13. Dice así, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo Ujú. del Hombre que está en el cielo. O sea, Amén. Cristo está en la presencia de su Padre. Allá está en los cielos. Y el versículo 10 dice, subió por encima de todos los cielos. Veamos Amén. si podemos leer algunos, por lo menos unos tres versículos de eso. Y uno, Amén. aunque sea uno de Hebreos. Sí, amén. Dice así, Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, Ujú, sino en el cielo mismo, a ujú. presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Amén. Entonces el santuario de Moisés es figura de lo que es el santuario en los cielos. Y Cristo no entró en el santuario, entró en la misma presencia de Dios, ¿verdad? En el santuario de Dios Padre. Eso es lo que está diciendo Hebreo. Y ahí es donde subió. Entonces, ¿cómo es Cristo? Ahí vemos su plenitud en el versículo 11, que lo llena todo, que terminó la tarea, que dio dones a los hombres. Y voy a pedir que leas por lo menos Primera Sí, de amén. Corintios 12:28 o algunos, porque el texto del 9 al 15 es demasiado largo. Bueno, Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saúl. Hechos 21:8 dice, al otro día, saliendo Pablo
y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Y 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Amén. Entonces ahí vemos los dones, ¿verdad? Hace poco desarrollamos el curso en mi iglesia de los dones espirituales. Y fue algo bien, bien lindo, ¿verdad? Entonces el propósito a través de los dones es para llenarlo todo y para terminar la tarea que Dios quiere que la realicemos en la iglesia. Entonces vamos a los versículos 11, 12 y 13, Robert. Amén. Efesios, bueno, de capítulo, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que Ujú, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ujú. Entonces, ese es justamente el propósito de la estructura de la iglesia. Cristo mismo dio dones y constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí en Corintios encontramos otra lista que se une a esta. En el versículo dice que el propósito es para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o sea, dentro de la iglesia. ¿Y para qué esto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es la meta? ¿Verdad? Que tenemos en esto. La meta es ser como Cristo. La unidad en la fe, la unidad del conocimiento de Cristo y a un varón perfecto a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesús. Ese es justamente el propósito de la unidad del Espíritu, de de venir y unificar en la iglesia a través de los dones dados para que a través de los dones perfeccionemos a los santos. A través de los dones es ejercerlos en la obra del ministerio y para edificar al cuerpo. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en una unidad de la fe, porque en la unidad del conocimiento del Señor y estamos creciendo en eso constantemente y porque estamos yendo a formar en nosotros un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, vamos a llegar hasta aquí, hermanos, y quisiera saber si hay algunas preguntas. Sé que he dicho muchas cosas, pero este texto es demasiado rico e importante para pasar por alto muchos detalles. Y nos hacen falta todavía muchos detalles, ¿verdad? Así es que ¿Me escucha? sí, ajá, dime. Sí, sí, no es que aquí me aparece una cita, bueno, dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Me Ujú, parece Romanos 8:29. ajá, Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que ujú, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ajá, Tiene exacto. una buena Ese relación, es ¿verdad? la relación entre eso, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, que seamos como su Hijo Jesús. Así es que eh, quisiera saber si tienen preguntas, eh,
si hay alguien que quiera, tiene alguna duda, como digo, si alguien quiere la presentación, eh, con gusto se la puedo compartir. Hermano, Sí, sí, otra duda que tengo, una preguntita, es más que todo. ajá, En Hebreos 5:8 leímos de que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el cinco sí, nueve dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿verdad? ajá, Entonces, bueno, aquí no sé, yo dice, y aunque era hijo, siendo hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa no sé, nos sí. enseña como que cuando padecemos nosotros, o sea, podemos aprender a la obediencia, o sea, tenemos que ser obedientes. Y al ser obedientes viene como una perfección. Supuestamente, y habiendo sido perfeccionado, o sea, que Jesús, todo, o sea, tener la obediencia, eso recibió también una perfección o algo así. Nosotros somos perfeccionados, digamos, cuando padecemos, adquirimos, o sea, si somos obedientes, o sea, eso nos va a llevar a la perfección, algo así. Pues algo así, ¿verdad? No es necesario padecer para aprender. A veces Mm. tenemos que padecer por, por cuestiones de que somos a veces testarudos en algunas cosas, que nos cuesta cambiar. Entonces nos toca que padecer. Y Cristo no es que fue testarudo. Y cuando dice que aprendió la obediencia, está hablando no del Hijo de Dios, el que siempre ha sido, sino a ese que tomó cuerpo, ¿verdad? Aquel que nació de María y que creció y que vivió como hombre, pensó como hombre, razonó como hombre, comió como hombre, y a ese es el que se sometió, el Señor, es el que obedeció y que a pesar de que su cuerpo iba a sufrir, él tomó la decisión de dejar que su cuerpo fuera, porque ¿qué es lo que nunca se despojó el Señor Jesús? Por eso decía que el éxito de Cristo comenzó en el huerto del Getsemaní. Cristo, cuando dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, está hablando el, el, el Cristo Dios. ¿Y a qué se está refiriendo Cristo? Que Él, como, en su santidad, como el verdadero Hijo de Dios, no podía despojarse de su santidad y dejar de ser quien era. Pero sí, despojó de esa cualidad de ser, por eso que dice Filipenses, no se aferró a ser como hijo de Dios, ¿verdad? Sino que se despojó, dice. Entonces se despojó, o sea, su santidad la hizo a un lado, pero no dejó de ser Dios. Y el hombre fue que llegó a la cruz a sufrir, por eso es que Cristo cuando estaba entregando su vida a Dios, le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios ya no puede ir a ver al hombre pecador, el cuerpo de pecado que Cristo se convirtió por nosotros, ya Dios no lo podía ver y le dio la espalda. Pero eh, la santidad de Cristo siguió intacta como tal. Y a ese cuerpo es el que Dios glorificó. Y por eso es que nosotros vamos a pasar tal y como Cristo le sucedió. El cuerpo va a ser crucificado y se unió al, al Hijo, Dios, y que está ahora en la presencia del Señor. Y le vamos a ver, como dice, cara a cara, y vamos a ver a ese cuerpo glorificado, porque también nuestro cuerpo, como el de Cristo, va a ser glorificado, que es parte de la esperanza y de la promesa que Dios nos ha dado. Entonces no es cuestión de que vamos a aprender porque tenemos que estar sufriendo para aprender. No, a veces hay muchos obedientes
que ven las cosas y entienden y hacen y van ahí en el camino de Dios y sufren menos que aquellos que hemos sido un poco testarudos, ¿verdad? Para someternos a la voluntad de Dios. Eh, Cuando ya hemos aprendido a caminar con el Señor, ahí vamos, ahí vamos. A veces el sufrimiento sí nos lleva, ¿verdad? Nos lleva a reflexionar. Hay mucha gente que se ha acercado al Señor porque ha perdido un familiar o que ha pasado una crisis económica o una crisis emocional. Se han acercado al Señor y no es que Dios lo busque o que quiera que pasemos por eso. A veces Dios lo permite. Y es por nuestras propias decisiones que llegamos a eso. Pero no necesariamente tiene que ser que tengamos que sufrir para aprender, ¿verdad? Ese es el punto. Bien, gracias, pastor. ¿Ok? Bueno, si no hay más, amados hermanos, gracias de veras por estar en la clase. Espero Hermano, disculpe, que sí, dígame. ¿qué sería? Tal vez es más fácil, pero ¿qué sería una pregunta? ¿Qué es un don, hermano? Un don. Sí, Un don es eh, una capacidad espiritual que Dios ha dado a los hombres y para que con esa capacidad espiritual, o sea, que solamente se ministra a través del Espíritu Santo, pueda ponerle en ejercicio dentro de la iglesia, ya sea como maestro, ya sea como pastor, ya sea como evangelista, ya sea como eh, dando servicio, atendiendo a los hermanos o dando, ¿verdad? Dando, proveyendo para la iglesia. Hay como 12 o 13 dones que se están tanto en Efesios como en Corintios. Y, y dentro de esos dones hay dos o tres dones que son los que dan un poquito de problema el comprenderlos y ponerlos en ejercicio, porque los ponen mal en ejercicio, ¿verdad? Uno es el don de lenguas, el otro es el don de profecía y el otro, bueno, esos dos son los que más se ponen. Y por eso Pablo les dedicó un espacito de tiempo para explicar bien y ponerles límites. El don de lenguas, ¿cuáles son los límites? Ahí los encontramos en Corintios. El de amén. profecía, igual, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de inventar, sino ya está regulado. Y algunos dicen, algunos teólogos sostienen de que esos ya no hay, como ya no hay más profetas, entonces ya el don de profecía ya no existe, pero no hay ningún texto que diga lo contrario, ¿verdad? En el sentido en que diga que la profecía ya no hay profecía. De alguna manera, nosotros que hablamos a otra persona del evangelio, le estamos profetizando de que el Señor va a venir, que, que hay esperanza, que hay castigo, le estamos anunciando eso. Somos en esa medida profetas. Y no es que tengamos el don en sí. Hay algunos, por ejemplo, conozco algunos que son apologetas y utilizan el don pero de manera extraordinaria. O sea, son maestros también. A veces no solamente un solo don, son eh, algunos dones que tienen y a veces son varios, pero hay uno es el que más resalta. Yo tengo el don de maestro y eso lo descubrí hace muchos años y luego me hice un examen, un test, ¿verdad? Que uno llena, no es un test espiritual, sino es una tendencia que sacan y ahí uno más o menos puede ir descubriendo las distintas inclinaciones que uno pueda tener de manera espiritual. Y los encontrás en línea, ¿verdad? En línea están. Quiero ver si encuentro algunos y se los comparto para que alguno sepa más o menos por dónde va el don que Dios
le ha dado, por dónde está inclinado, ¿verdad? Y esa es la idea que dan estos tests. Hay unos test de 200 preguntas. El que comparto muchas veces tiene como 80 preguntas. Así es que ahí se van a disfrutar de hacer esto y yo les puedo explicar cómo hacerlo, ¿verdad? El hermano del Sí, fondo tiene la mano levantada. sí, hermano Alfonso. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Viéndolo de esa manera, como usted lo dice, en cuanto a los profetas o a las personas que profetizan, ajá, pero no como las otras personas, ¿no? Que dicen que son profetas y se dedican como tales, ¿no? Ya a ministrar tomándolo como una, como si de verdad pues fueran ellos o hubiesen sido ungidos directamente por Dios, ¿no? Porque Sí. está ese tema muy debatible que hoy en día, ¿no? Se dicen profetas sin Ujú. haberlo sido. Y así como usted lo explicó primeramente, pues sí es aceptable, ¿no? Porque sí, Ujú. dentro de la iglesia se puede levantar a alguien que profetice y ya sea en lenguas y hay el que se levante, el que tenga el don de explicar, ¿no? Lo que está diciendo el otro en Sí, lengua. esa es la instrucción que da Pablo, ¿verdad? Sí, Que si alguien habla en lenguas, tiene que haber uno que traduzca y si no, mejor que calle, dice. es correcto, sí. Ujú. Sí, Sí, pastor. Esa era sí, mi intervención. sí, Gracias. sí, sí, yo respeto a los que tengo amigos, ¿verdad? Pastores, que tienen una escuela de profetas en su iglesia. Y esa escuela no es local, sino que gente de los Estados Unidos que vino, que le formó y les convenció, y ahí han seguido, ¿verdad? En sus doctrinas, enseñando de esa manera. Pero es claro la Biblia cuando dice que ya no hay más profetas. Y si Dios no ratifica de que fue eliminado por completo, ese don, de alguna manera nosotros nos volvemos en profetas. A alguien que no conoce le decimos lo que le puede pasar si no está con el Señor, ¿verdad? Y las promesas de Dios en la vida son profecías que Dios ha dejado y, y que debemos de enseñarlas. Y no es que sea profeta, ¿verdad? No es que sea profeta. Realmente no lo soy. Dios me libre de ser de inventar cosas. Bien, hermanos, sí. ¿Alguien más? No, aquí, bueno, aquí no hay ninguna pregunta, por este lado tampoco, en el chat. Ok. Bueno, hermanos y hermanas, gracias de veras por estar. Eh, yo me deleito mostrando lo que la palabra del Señor dice, lo que el Señor me ha enseñado, y de veras espero que ustedes estén aprendiendo, ¿verdad? De esto. Y que cambien sus vidas, porque ese es el propósito, la transformación de la vida a través el estudio de la palabra del Señor. Así es que bendiciones para todos, vamos a orar, Robert, y el consejo de siempre, ¿verdad? No dejen de congregarse el día domingo, hermanos. Acuérdense que la iglesia es la institución que Dios dejó para regir a los santos y seguir en el crecimiento espiritual. Y ahí los pastores, ¿verdad? Los pastores tienen una tremenda responsabilidad de ministrar, de buscar distintas alternativas de ministrar a los santos y sirvan, ¿verdad? Sirvan en el ministerio que Dios les incline a servir. Bien, Robert. Amén.
Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta clase tan especial, Señor, que hemos recibido en este día, Señor. Gracias por este alimento espiritual, Señor Dios. Que este alimento, Señor, no solo quede en nuestras vidas, Señor, sino que también invitemos a otros a compartir con ellos, Señor, y que también sean bendecidos, Señor. Te doy gracias por nuestro hermano Pastor Rolando, Señor, por todos los que estuvieron aquí presentes, Señor Dios, en esta noche, Señor, y llévanos con bien, Señor, y guárdanos de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.